Allinchamos kachunkupichu chimparimunku kay kanalma imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis no'awalajilla kasan. Kunachakichis ñaka España suyumanta pachapallarimsaykichis noqaypata sutiymay. Kuna aparimsaykichis kay taki runa Pedro Mesone nisqata imarayku kay suscriptora Edurne Romanini mayarimun kay taki runata. Kay taki runaman huk takiynin uyarisun chayma hina ñawripusaykichis kay yachayta tarini kay taki runamanta kay rapi es wikipedia.org nisqata. Chayma hina ñawrisun ichapish qankuna yachankichis chayma hina chaskis apachimuychis kunan parlarish Castilla gallupis runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Pedro Mesone a petición de la suscriptora Edurne Romanini. Por ella vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también voy a leerles un poquito de su biografía para enterarnos quién es, porque es la primera vez que vamos a escuchar a este artista. Bueno, sin más que decir, empecemos a leer. Pedro Aquiles Mesone Rivas Temuco, 6 de junio de 1934, es un folclorista chileno. Ahí tenemos la foto. A muy temprana edad se trasladó a Valparaíso, luego de que su padre, gerente de una multitienda, pidiera un traslado por eso el cantante se define hoy como un porteño nacido en Temuco, y su trabajo extendido en Santiago nunca le quitó su nostalgia por Valparaíso, donde creció y estudió, pero incluso así la familia mantuvo veraneos en el campo, un mundo que Mesone disfrutó durante su infancia, cuyos códigos pasarían a integrar naturalmente su trabajo. Durante sus estudios en Valparaíso, forjó amistad con algunas personas que lo motivaran a entrar en el mundo de la música, como Luis Urquidi, con él compartió un gran interés por el jazz y el folclore latino, sobre los cuales realizaron intensas investigaciones que lo inducirían para poder iniciar como profesional. Su posterior trabajo en el grupo Los Cuatro Cuartos respondió a ese mismo afán de contextualizar la música chilena en un mundo amplio de referencia internacionales. Ahora sí, nos vamos al vídeo y aquellas personas que quieran profundizar su biografía, ahí lo tienen. El título del vídeo es Pedro Mesone, La Tejedora, Festival de Viña 1982, competencia folclórica. La tejedora en quechua sería Awaj. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción voy a comentar. Así también ustedes todo lo que entiendan con respecto a la canción y todo lo que sepan con respecto al artista comenten en la caja de comentarios, así vamos a interactuar. Kakunapi llaqtamasis uyarispa qhawarispa kaytakita chay imagina chaskisa apachimuaychis, chay imagina tukuy chaskisnikichis ñawrinqa qankunapis ñawrinkichis chaskis chay imagina qillqarikusun noqanchis kama y kunan uyarina. Al tercer tema de la competencia de esta noche, La Tejedora. Entre cerilla y pericona con el típico ritmo de Chiloé, este tema habla de las artesanas que surcen las redes a orillas del mar. Por primera vez se le canta a este personaje que por ser parte del paisaje muchas veces se pasa por alto. Con la visión de las tejedoras del norte, la autora quiere llegar a Chiloé con el deseo de unir a todo un país. Sandra Ramírez es su creadora, una joven compositora e intérprete oriunda de Antofagasta, quien se inicia en la vida artística junto al grupo Madrigal en la Universidad del Norte en Arica el año 1977. Primer premio en el concurso musical de Coanil. La interpretación pertenece a los Aucas, grupo que destacará en el Festival del Gran Santiago. Ellos acompañan la voz solista de uno de los más destacados intérpretes folclóricos de todos los tiempos, que formará parte de los Paulos, los Solitarios y los Cuatro Cuartos. La Tejedora de Sandra Ramírez es interpretada esta noche por Pedro Mesone y los Aucas. Bueno, gente, hemos escuchado ya de qué se trata la canción, pero vamos a escuchar el contexto de toda la canción y aparte de eso, de la interpretación. Según eso ya veremos qué más puedo yo decir. Ya saben, vamos a pensar, ¿no? Noqarini llaqtamasis kay uyarinkichis kay runa nimuña imamantachus kaytaki. Chayma hina uyarisun chayma hinataq noqa nimusaykichis imatachus ch'ariwan kaytaki imaynatachus takiranqanchis chayta nimusaq. Kunan qallarina qhawayta qankunapis
chaskisapach muychik hawaspachanta, Tejiendo redes ya se hizo mujer, las mismas redes la vieron crecer. Deje que teje con tranquilidad, la tejedora va, la tejedora va. Tejiendo amores la veo pasar. Bueno, como lo ha dicho, es un ritmo de Chiloé, al mismo tiempo es un ritmo muy folclórico y autóctono, se puede decir. ¿Por qué? No hay ningún instrumento electrónico, por eso es autóctono y muy arraigado la música, se puede decir, porque estamos hablando de una zona que es Chiloé, por eso es ritmo de Chiloé. Aparte de eso, están hablando de una costumbre, de una enseñanza que quizás se pasaba de generación en generación, que es tejer las redes. No sé si hoy en día se sigue practicando eso, ustedes lo dirán. Pero es importante que en esa época la gente, mediante la música, nos daba información. Hoy en día es diferente, pero se aprecia eso, la voz, ¡guau! Voces que no han tenido, como se puede decir, un estudio, o quizás sí, o no lo sé, pero normalmente aquellas personas que antiguamente cantaban era innato, es como decir, cantaban porque les gustaba y ya, y lo que transmitían, y a mucha gente pues ya con el tiempo llegaron a saber en qué tono, si eran sopranos o tenor o no lo sé. Yo creo que han empezado luego con el tiempo a descubrir su rango vocal, se puede decir. Llaqtamashqankuna uyarinkichis paykuna ninku kay taki Chiloenin, imarayku ichapis chay suyu llaqta Chiloeni sumun chaypi qallarinku kay yachayta awaqta. Imaynatachus yachachinku wawankuma, warmi wawanta wiñanku chaywan, chay yachaspa kikillantata wawankuma yachachanqa. Chayqa uk sumaq yachay. Chayma hina kay takiy nini autóctono folclórico imarayku mana kanchu instrumentos electrónicos, puro autóctono, puro instrumentos autóctonos. Imaraykuchus pay takimun chaypi sumaqllataq, sumaq kusisqa takimun. Chayta nuqa niyman ichapis qankunawan hinata hap'ikunkichis maykichispi chaskita hina apachimuychis, kunan qhawarina. Hoy de mañana sale a trabajar. Esa muchacha me hace suspirar. La tejedora va, la tejedora va. No me enamores, niña, es más que me puedo decorar. Y caer entre tus redes, niña. Ten más cuidado con tus redes, niña. Es como si tuviera doble sentido, es como decir, ten mucho cuidado con tus redes, es como decir, porque como ella dice, va creciendo de niña, siendo mujer, tejiendo y al mismo tiempo enamorando, ¿no? Y ese es proceso de una vida normal de una persona que se desenvuelve en su hábitat, en su lugar donde ha nacido y todo, y en el diario vivir de su trabajo, se puede decir. Y cuando dice, cuidado con tus redes, cuando digo doble sentido, es como atrapar a una persona, ¿no? A un pescador, se puede decir que se ha enamorado de ella, pues a eso me refiero. No hagan kaytakizunanin warmita imaynatachus qallarin uñitamanta hatunkama awaspanin paynin qhawari imatachus ruwasanki chayta ichapis uk runata chay redwan hap'inkiman, chayta noqa nin imarayku
payqa huch'imanta yachaqakuspa mamanmanta awaspa wiñan. Chaypis chaykamas riqsinakun waq runawan, chaypi munanakun, chay imaynatachus kawsakun llaqtanpi huk warmi huk qhari chayta nimusan, mastawan kanchu. Kunan qhawarinallapuni. Cantando mágicas canciones van, estas canciones que me hacen soñar. Esta más linda que hay en el lugar, la tejedora va, la tejedora va. Y cuando vengo desde el ancho mar, las redes rotas y la piel tosca, todo mi empeño por querer llegar, la tejedora va, la tejedora Claramente está hablando del diario vivir de las personas que trabajan cerca a la costa, ¿no? Al mar, los pescadores, tanto las tejedoras, tanto todo lo que se hace en sí, ¿no? Y cómo es yo quiero decir el cortejeo de una tejedora con un pescador. Eso es lo que puedo sentir con esta canción. No sé, quizás ustedes sienten de otra forma, pero eso es lo que pienso. Noqanini llaqtamasis kay takilluna imaynatachus takimuniman, noqa imaynatachus kawsakunku, chay pichus ch'allwakus hap'inku, pichus awanku, chayma hina imaynatachus llank'ayninkupi riqsinakunku, tiyakunku, chayma hina kay taki, chayta noqaniman, kunan qhawarinallapuni. caer entre tus redes, niña. Ten más cuidado con tus redes, niña. Que me voy a enamorar. Tejiendo red, tejiendo red, tejiendo red. Tejiendo red, tejiendo red, tejiendo red. Me voy a Chiloé tejiendo, anda. ¿Qué decía? ¿Ves? Es una convivencia de todos los que viven ahí en la costa, ¿no? Donde trabajan. También se desenvuelven, se conocen. Todo eso, siempre hay, está el amor, siempre. Y una niña que crece y se hace mujer, se enamora, y cuidado con tu red, ¿no? Ahí yo creo que ya lo han entendido ustedes. Noqanini llaqtamasqa kunya chankichis chay imaynatachus kawsakunku chayta nimun, chaylla chanta sumaq takiynin, kunan uyarini imapichus tukukunqa. Pedro Mesón y Luz Aucas, intérpretes de la canción de Sandra Ramírez, La Tejedora, cuyos arreglos y dirección orquestal pertenecen al maestro Alejandro Bianchi. Bueno, gente, hemos terminado de ver. Espero que les haya gustado. A mí sí, porque el cantante transmitía mucho, la canción muy alegre. Él lo ha disfrutado porque su rostro se veía también, la gente, los aplausos, todo eso, pues llega, ¿no? Me llega a mí, no sé si a ustedes. Eso significa que ha sido un gran intérprete de la música folclórica en su época. Yo creo ustedes lo sabrán. Noqanini llaqtamasis kay qankuna uyaysankichis imaynatachus tukukunkaytaki noqapaq niman sumaq taki imaraykuchus imaynatachus chay takisuna takirin ancha kusiyniyuq takispa uyan qhawarinkichis payqa sirikun kusirikun haqay ladoman kay ladoman kuyurikun chayman hina sumaq taki imarayku yachachimun imaynatachus llaqta kawsakun chayta nimun. Chantapis haqisaq kunan kay canal Viña del Mar nisqamanta chay qankuna rinaykichispa qankunaman suscribikuy munankichis chay suscribikunkichis. Gente, como siempre voy a dejar el canal de Viña del Mar para que ustedes se vayan a ver el vídeo y ya de ustedes depende si quieren suscribirse o no en el canal. Bueno, espero sus mensajes, a ver qué ustedes piensan del vídeo. Hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.